Dos grandes artistas plásticos se unen en una extraordinaria exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Picasso y Rivera, conversaciones a través del tiempo. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos conozcamos algunas de las obras que conforman esta exposición y las anécdotas detrás de ellas. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Y para recorrer esta exposición y conocer un poco más acerca de estos dos grandes artistas plásticos, nos acompaña Juan Rafael Coronel Rivera. Él es uno de los co-curadores en toda esta exposición. Juan, ¿por qué juntar a dos grandes artistas plásticos como son Diego Rivera y Pablo Picasso? Bueno, en la exposición lo que se está tratando principalmente es el tema de cómo la antigüedad grecorromana actuó en el arte moderno de Picasso y cómo la antigüedad mesoamericana ocupó un espacio primordial en las creaciones de Diego Rivera y las visiones de ambos, cómo influyeron en el desarrollo total del arte moderno. Esa sería como la estructura central. Y hablando de estructura, ¿cómo está conformada la exposición? Mira, la exposición está conformada por 6 núcleos. La primera es una presentación donde se están exhibiendo a los autorretratos tanto de Rivera y Picasso ya como pintores. Luego un segundo núcleo que corresponde a los cuadros que tenemos a nuestras espaldas, que conforma la parte, digamos, del estudio, es la academia y las primeras propuestas ya dentro de la cuestión moderna. Luego una sala dedicada al cubismo, luego una entrada a la antigüedad. El desarrollo visual de la antigüedad sería la siguiente sala y se cierra con una parte gráfica en donde se está exhibiendo un libro muy importante que ilustró Diego Rivera, que se llama El Popol Vuh, y la creación más importante gráfica de Picasso, que se llama La Suite Bollard, que son una serie de grabados sobre el Minotauro. Tenemos que decir que algo muy especial que tiene esta exposición es que existen obras aquí que vienen por primera vez a México, entonces literalmente tenemos una oportunidad única. De hecho, hay una pieza de Picasso que se llama Flauta de Pan, es un cuadro de grandes dimensiones, que es la primera vez que sale de su museo en la historia. Nunca se había prestado a ninguna exhibición y realmente esta es una oportunidad muy buena para venir a ver estas piezas. A nuestras espaldas tenemos un par de hermosas obras que pertenecen a la etapa temprana de ambos artistas. ¿Qué obras son? Mira, de Rivera tenemos la parte de Pedro, que está a mi mano derecha, y de Picasso el retrato de Juan Lluner. Lo que es muy interesante es el tratamiento de las obras. Aquí, con esto estamos cerrando el principio del siglo XX, termina, digamos, la parte académica de ambos y están entrando a sus respectivas modernidades. Lo que es muy interesante es que en el cuadro de Rivera toma como tema central a un obrero. Y esto ya es muy importante porque ya está viendo la parte social de la estructura del ser humano, que es uno de los temas que ya siempre desarrolló. En cambio, en el lado de Picasso, a Picasso lo que le está interesando es el mundo cosmopolita. El personaje masculino del cuadro es su mejor amigo, lo sitúa en una cantina de entonces, con una mujer de la cantina, y lo que resulta muy interesante es que con esto nos está mostrando precisamente lo opuesto a la visión de Rivera. Uno, nos está mostrando la parte social y la otra la parte, digamos, vivencial de Europa en ese momento. Y esto habla de una cosa en particular muy interesante. Rivera venía de un mundo que todavía era rural. México no estaba desarrollado en este entonces como Europa sí lo estuvo a partir de la Revolución Industrial. Y esas son las dos grandes visiones que se están viendo en estos cuadros. El cuadro de Rivera, si bien es un poco más conservador, por el hecho de que sigue siendo completamente figurativo, porque a Rivera lo que le estaba interesando sobre todo es la técnica, y eso es algo que vamos a ver que se desarrolla en prácticamente toda la exposición. Incluso dentro del cubismo y dentro de las demás maneras de pintura que vamos a ver aquí, Rivera ponía especialmente atención en la factura, mientras que Picasso lo que más le interesaba era desarrollar la idea, y esa es una gran diferencia entre los dos.
Quizás eso nos explique un poco lo que se percibe al ver los tonos azules de este cuadro. Es una pieza muy hermosa que tienen que venir a ver. Vamos a continuar por la exposición. Claro que sí. Uno de los núcleos más interesantes para visitar en esta exposición es uno que nos cuenta un poco la anécdota de la amistad que existió en algún momento entre estos dos pintores. Mira, a nuestras espaldas tenemos tres obras fundamentales. La primera es una fotografía de la pintura de Picasso que está a mi mano derecha. Lo que es muy interesante de esta fotografía es que es el único documento que tenemos de Picasso a Diego. No habíamos conocido nunca ninguno y esta pieza la encontramos durante la investigación en el Museo Casa Azul Frida Kahlo. Lo que ahí dice, porque está dedicada a Rivera, dice: para mi querido amigo Diego, en todo de acuerdo. Y esto fue lo que ya nos hizo ver que efectivamente sí platicaban de arte, sí tenían conceptos muy claros de lo que estaban haciendo el uno del otro y de que había una amistad entrañable que duró 2 años. Lo que es muy interesante dentro de la muestra es que tenemos no nada más la fotografía, sino también el cuadro, el original de Picasso, que solamente viajó a México. Esta pieza no se presentó en Los Ángeles, entonces es fundamental para la historia de las piezas que estamos aquí viendo. Luego, a mi mano izquierda tenemos un cuadro de Diego Rivera que se llama Botella de Anís. Este cuadro es la primera vez que se exhibe, porque parece ser que fue el intercambio de Diego o una compra de Picasso cuando se conocieron. Y ese cuadro lo conservó Picasso siempre en su colección y lo tenía bajo un título que eran Los cuadros de mis amigos, pintados por mis amigos. Entonces eso también nos hace ver la importancia de esta pieza y todavía continúa en la familia Picasso. La amistad entre Picasso y Rivera duró desde la primavera de 1914 hasta el invierno de 1915, enero, febrero de 1916, porque vino una ruptura muy fuerte, porque Picasso toma, sin decirle a Rivera, una técnica que Rivera había inventado para pintar las plantas y se enoja mucho Rivera, se lo hace ver a Picasso y ahí viene la ruptura. Entonces, en esta serie de obras cubistas van a poder ver cómo aportó Rivera en algunas cuestiones como estas del follaje o del color al cubismo y el desarrollo del cubismo de Picasso y qué están viendo uno del otro. De hecho, aquí en la exposición hay un pequeño video que nos ilustra algunas versiones que existen con respecto a la historia de esta ruptura que nos cuentas, Juan. Sin embargo, nosotros podemos ver en la obra de cada uno de estos autores la influencia que tuvieron el uno del otro. Efectivamente, si bien estuvo esta amistad muy bien planteada, lo que sucedió es que hubo realmente un encuentro de egos, más bien un desencuentro de egos. Rivera hace una obra muy importante que está dentro de la exhibición, que originalmente se llamó Trofeo Mexicano o El Guerrillero y ahora conocemos como Paisaje Zapatista. Y en esta pieza de grandes dimensiones, Rivera introduce una estructura muy espectacular que a Picasso le llama mucho la atención. Rivera invitó a Picasso a ver este cuadro y le gustó tanto a Picasso que prácticamente hace una versión casi idéntica de esta obra. Entonces, a los pocas semanas, Picasso invita a Diego a ver su estudio y Rivera se encuentra con que todas las telas de Picasso estaban volteadas de espalda y le llamó mucho la atención. Y hubo un punto en que se decidió, sin permiso, voltear una de las piezas y era precisamente la versión de Picasso sobre Paisaje Zapatista y a Rivera esto le pareció mal. Entonces le cuestionó: oye, pero pues esto es lo que yo estoy inventando. Y Picasso le comenta: no, hombre, esto lo tengo haciendo yo hace 2 años. Y esto lo cuenta su mujer, Angelina Beloff, que Rivera le pasa el dedo a la pintura y se queda con la pintura fresca del cuadro, o sea, lo estaba haciendo en esos momentos. Y a Picasso eso le molestó muchísimo. Y entonces destaca uno de los críticos más importantes de ese entonces, que se llama Pierre Reverdy, a que atacara directamente a Rivera y logró cerrarle el camino de las galerías y de la crítica a Diego hasta que tuvo que dejar Francia entre 1918 y 19, que va a hacer un viaje muy largo por Italia y después regresa a México. Ahora estamos parados frente a 2 cuadros de gran formato, de belleza singular, cada uno de ellos con estilos muy diferentes, pero tienen algo en común. ¿Por qué decidieron poner estos cuadros juntos, Juan? Mira, aquí hay
dos razones fundamentales, tanto el tema como la escala. Las dos piezas se están refiriendo precisamente ya a la idea de la antigüedad de cada uno de ellos puesta en el contexto del arte moderno. Una de las cosas muy importantes, sobre todo del cuadro de Picasso que tengo a la derecha, que se llama Flauta de Pan, esta es la primera vez que esta obra sale de su museo en la historia. Y lo que hace que el préstamo sea muy importante y una oportunidad para que la gente lo venga a ver aquí. Estamos hablando de un periodo entre 1921, que es el de Picasso, y 31, el de Rivera, donde termina la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y dentro de la historia del arte se le conoce a este periodo de la pintura, que es un retorno a la figuración, como regreso al orden, porque dejan la experimentación cubista, futurista, para retomar nuevamente la figura humana. Lo que es muy importante de estas piezas y por lo que están juntas es que Picasso retoma la belleza clásica occidental. Está acompañada la pieza de Picasso por esta extraordinaria pieza griega, que es un torso griego masculino, donde se ve claramente cuáles son las proporciones y las características de belleza que Picasso está reconociendo como occidentales. Y en la de Rivera, lo que es muy interesante es que está haciendo el mismo ejercicio de la belleza, pero con la belleza que le corresponde a él, no con la belleza grecolatina, sino con la precolombina, con la de las culturas amerindias. Y entonces, al cuadro de Rivera lo está acompañando una pieza de un Macehual, que es la belleza clásica nahua, y la está representando en una chinampa, está tomando esta obra como el chinampero, y lo que está posicionando es la belleza que nos corresponde a nosotros. Y esa es la fundamental tesis de la exposición. ¿Cómo es que estas dos bellezas incorporan un canon distinto dentro del arte moderno? Y ver, porque debe haber algunas otras, como la africana o la hindú, etcétera, que corresponden precisamente a este mismo estilo de funciones de la estética. Y lo que se está mostrando aquí es precisamente esto, que no nada más hay una forma de ver la antigüedad, sino que hay muchas formas de ver la antigüedad. Y una de esas formas de ver la antigüedad fue la que se aportó desde México con todo el movimiento moderno del país. Y algo muy interesante es que ambos pintores no sabían que el otro pintor estaba trabajando con los mismos conceptos. Exactamente, esto es lo que resulta muy interesante, cómo este regreso al orden los toma ya separados, en este momento estaban enemistados, y cómo cada uno estaba exactamente viendo esta cuestión del humanismo, de tomar otra vez a la figura humana al centro, un neohumanismo, para recuperar las funciones estéticas de cada uno de los territorios. Muy peleados, pero genios al fin. Compartían esa genialidad y también compartían grandes ideas como esta. Vamos a continuar. Gracias. En estos dos cuadros vemos cómo ambos artistas lograron transformar a mujeres de la actualidad en diosas antiguas. Así es. Una de las cuestiones más importantes de la exhibición es que no solamente está conformada por obra plástica moderna, sino también por piezas extraordinarias de la antigüedad. El total de la muestra son 147 piezas. Alrededor de estas, unas 50 obras son piezas o arqueológicas de la América o piezas antiguas europeas de orden griego, romano y celtíbero. Esto es importante porque precisamente la tesis de la exhibición habla de cómo tanto Picasso como Rivera estudiaron estas piezas para desarrollar sus obras. No nada más las conocían, sino que realmente desarrollaron teorías alrededor de sus propias antigüedades y teorías incluso filosófico. Los dos escribieron mucho, profusamente, de cómo eran sus historias y cómo las estaban incorporando dentro del arte moderno. Es por eso que a nuestras espaldas tenemos estas tres magníficas obras, una de Picasso, una griega y el retrato
de Ruth, que era hija de Diego Rivera. Es un retrato que le hace a su hija. Aquí una de las cuestiones que nos interesó mucho es, además de que se entendiera cómo se utilizaban las formas clásicas, porque la piedra que tenemos, el monolito que tenemos a nuestras espaldas, lo que es muy interesante es el ropaje. Nosotros veríamos solamente la escultura como una tela, pero esta tela tenía implicaciones de todo tipo, sociales, religiosas, de todo tipo. Y estos significados los conocían los dos autores y los incorporaban a su obra con precisamente estos contenidos. Una de las cuestiones que nos llamó mucho la atención durante el desarrollo de la muestra fue que Picasso en realidad nunca se interesó por la antigüedad americana. Hay una enciclopedia que se llama Servos, que es donde se compila el catálogo razonado, se llama así, que es toda la obra de Picasso. Y en esta se compilan alrededor de 14, 15 mil obras. Y ahí, cuando vimos esta enciclopedia, apreciamos de que realmente nunca había tomado en cuenta la cuestión antigua de la América Latina, pero que Rivera, incluso en cuadros, digamos, de la última etapa, como es el retrato de su hija Ruth pintado en 1949, sí está preocupado por los contenidos metafóricos y mestizos de las obras. Entonces vemos en el cuadro de su hija, ella se está reflejando en un espejo. En este espejo la pinta a ella como negra. Después, en el retrato, la está embistiendo como indígena. Y además le pone este atuendo donde la está caracterizando como clásica. Lo que resulta muy interesante cuando juntamos todo esto es que precisamente es lo que nos está conformando. Nos están conformando estas razas, esta es la cultura que nosotros somos, y la síntesis que logra Rivera en este retrato es por eso que es tan interesante, porque está hablando de toda la historia que se incorporó al arte moderno, no nada más la que veía Picasso en lo clásico y la que vio él en lo precolombino, sino él está ya haciendo realmente una mixtura de las tres ideas que conforman la exposición. Y por ejemplo, en el retrato de la gran bañista, lo que vemos es una mujer cuyos rasgos, cuya estilización en la pintura nos deja ver claramente esta idea de los cánones occidentales, el peso de la tela, la rigidez de la figura. Precisamente aquí estamos viendo punto y contrapunto de las dos bellezas. Del lado derecho estamos viendo la belleza clásica occidental y del lado izquierdo estamos viendo la belleza amerindia. Y este sentido de poder apreciar las dos visiones estéticas es fundamental porque está hablando de dos posiciones filosóficas que no son encontradas, pero que son complementarias. No existe solamente un canon de belleza. Y esta posición se asume dentro de la curaduría de la muestra. La belleza está tanto en la Venus de Milo como en Coatlicue. Los dos son puntos fundamentales de la belleza, nada más que son bellezas distintas. Y una de las posturas de la muestra es que las dos aportan la misma inteligencia filosófica, metafísica y estética. Y se posicionan los puntos de vista a través de la plástica moderna. Claro, esta exposición nos permite observar mucho más allá de impresionantes piezas de obra plástica. ¿Cómo ha reaccionado la gente con esta exposición? Porque tiene poco tiempo y ya ha tenido muchísimos visitantes, Juan. Pues sí, realmente lo que sucede es que tenemos muy buena obra, eso ha sido fundamental. Realmente hay extraordinarias piezas de Picasso, extraordinarias piezas de Rivera y extraordinarias piezas de la antigüedad. Vienen muchas de ellas de la colección Getty del Museo de Los Ángeles, que es uno de los museos más importantes en obra antigua. Tenemos las espectaculares piezas del Museo Nacional de Antropología, unos monolitos fantásticos que nos facilitaron. La pieza que tenemos a nuestras espaldas es también de una colección mexicana del Museo Pedro Coronel, que prestan muy rara vez por el tamaño, la dimensión, muy complicado moverlo. Entonces, esto ha logrado que la gente sí esté realmente interesada en esta muestra. No tengo muy claro las estadísticas, pero pienso que hemos de ir ya como en unas 40,000 personas en estas 3 semanas que llevamos, que es una gran cantidad. Sobre todo los fines de semana ya empieza a haber colas para la muestra. Y ese realmente es el fin último de todas las exposiciones, que la gente tenga
el gusto por ir a verlas y que entiendan que también es una diversión, que no es nada más ir a un museo, no es una cuestión de orden meramente educativo, sino se van a llenar realmente de un atractivo, digamos, visual fantástico en cómo van a ir pudiendo disfrutar cada una de las piezas, y eso es importante que también lo vean. En medio de tantas obras maestras, yo creo que es difícil seleccionar como algunas piezas que sean exclusivas para esta exposición, Juan. Mira, dentro de las obras exclusivas tenemos 2 piezas de Rivera, que es parte de Pedro, que vimos al principio, y una pieza cubista, que son 2 obras que es la primera vez que se exhiben, no las habíamos visto nunca. Por parte de Picasso tenemos la pieza que tenemos a nuestras espaldas, es una de las obras fundamentales, y también importantísima es la Suite Bollard. La Suite Bollard es muy importante porque es una pieza gráfica que los museos generalmente no quieren prestar porque es sobre papel y el papel es muy delicado. Quizá haya sido una de las piezas más difíciles que logramos para que viniera a México, precisamente por los niveles de conservación. Y esta pieza de Picasso, la Suite Bollard, está considerada como la pieza más importante gráfica que se hizo en el siglo XX. Y realmente es una oportunidad para verla porque tenemos como 15 de las piezas que constituyen esta colección. En general, toda la exposición nos abre una ventana para conocer un universo fantástico en la mente de 2 grandes artistas que compartieron en algún punto no solamente estilos, técnicas y una amistad, sino también un paradigma para el arte universal. Muchísimas gracias, Juan. No, al contrario, ustedes por la visita. Esta exposición nos regala una oportunidad única para conocer algunas obras de nuestro querido Diego Rivera y del gran Pablo Picasso que visitan por primera vez México. Y además es la excusa perfecta para pasear por el centro histórico de nuestra ciudad y sus museos. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto. Ya lo saben, en Facebook y en Twitter pueden dejar todos sus comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, ahí también las leeremos. Si quieren volver a ver este capítulo, está en nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y nos vemos la próxima para seguir descubriendo juntos de todo.